Y ok. Eh, el Helicobacter va, dependiendo de dónde está en qué parte del estómago, en la parte de la mucosa gástrica va a comenzar a infectar. Si infecta el antro gástrico, va a generar hipercloremia secundario a las lesiones de las células D. Y las células D antrales son productoras de somatostatina. Somatostatina son inhibidores de la secreción de gastrina. Entonces, si tú inhibes al inhibidor, vas a causar condiciones de hipercloremia. Este hipercloremia se va a trasladar hacia el bulbo duodenal, que va a generar las úlceras duodenales. De otro lado, si la infección abarca el cuerpo y el fondo, va a lesionar las células parietales, que son las productoras de gastrina. Entonces va a producir una condición de hipocloremia que va a asociar a las úlceras gástricas. En este cuadro vamos a ver la presencia del Helicobacter. Ahora, la infección del Helicobacter viene desde la infancia, ¿no? Y muchos niños se curan solos. Tanto es así que en pediatría a veces solo se trata si se tiene la evidencia de Helicobacter, ¿ya? Eh, el Helicobacter ingresa a la transmisión fecal oral, ingresa a vía digestiva por alimentos contaminados, frutas y verduras crudas o contacto directo. Hay algunos hábitos que algunas mamás tienen a calentar la comida en la boca y pasárselo a los niños. Incluso se asocian a los odontólogos, ¿no? Porque utilizan esos irrigadores con agua, ¿no? Y muchas otras causas, ¿no? Los alimentos crudos que no se desinfectan, tienen la costumbre de utilizar vinagre o agua caliente y eso no es un método de desinfección. El helicobacter es termosensible, o sea, ni siquiera tiene que llegar a la ebullición. A 50 grados y lesiona el helicobacter. Bueno, ingresa a nuestra vía digestiva por las características que tiene, se alberga en la mucosa gástrica y sobrevive ahí, donde pocas bacterias pueden sobrevivir, pero no es la única. No es la única bacteria no es la única bacteria productor de ureasa, pero es en las muy pocas. Entonces sobrevive y permanece en nuestra mucosa gástrica por mucho, mucho tiempo. Eso va a condicionar una infección, primero una infección aguda, pero también se puede ser crónica. Esta infección crónica, dependiendo qué parte predomina en la mucosa gástrica, si es antral, va a condicionar el úlceras duodenales, y si es fondo y cuerpo, va a controlar úlceras gástricas. Pero también hay un grupo de personas que va a pasar totalmente asintomático, no van a vivir con su infección hasta etapas tardías de la vida. El problema del helicobacter es que en evolución de la lesión gástrica va a generar metaplasia, displasia y se asocia a adenocarcinoma gástrico, a linfoma mal, bueno, y a úlceras gástricas, ¿no? El otro agente causal o responsable de las úlceras gástricas o duodenales son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Tiene dos efectos, local y sistémico. El efecto sistémico tiene que ver con la inhibición de la ciclooxigenasa 1, que tiene que ver con la síntesis de prostaglandinas, y las prostaglandinas tienen que ver mucho con la producción de moco, bicarbonato, proliferación celular y flujo sanguíneo. Entonces, usar antiinflamatorios parenterales también tiene un riesgo de producir úlceras por el efecto sistémico, pero los AINES también tienen un efecto local. El medicamento disrumpe la mucosa gástrica, altera los componentes de los fosfolípidos del muco que recubre y produce la lesión, ¿no? Hay un efecto de ionización que se llama atrapamiento de iones, que va a generar alteración en la respiración mitótica de las células gástricas y lesión gástrica, lesión de las células. Entonces, los efectos, los AINES, hay que tener bien presente, hay que tener muy presente que tienen efecto local y sistémico. Luego, hay otras causas, pero muy, muy infrecuentes. Por ejemplo, el uso de drogas, como la cocaína, que usa vasoconstricción de la mucosa gástrica y produce isquemia. Infecciones como herpes, hipidomegalovirus, pero generalmente se asocia a pacientes con inmunosupresión. Estado de hipersecreción gástrica por condiciones tumorales como tumores secresores de gastrina o gastrinoma, el síndrome de Zollinger-Edinson. También se asocia a úlceras por estrés en pacientes críticos.
Hay condiciones autoinmunes, mastocitosis sistémicas, enfermedad de Crohn y algunas idiopáticas, pero esos son muy infrecuentes, ¿no? Bueno, en la mucosa gástrica hay factores protectores, factores tóxicos. Los factores tóxicos es a la cabeza Helicobacter, el uso de AINES, los sales biliares, el ácido clorhídrico, la piscina, se asocia al grupo O, el tabaco, el alcohol y la dieta. Y los factores protectores son la secreción de moco, el bicarbonato, el flujo sanguíneo y las prostaglandina C2 que inhiben la secreción ácida de células parietales. Bueno, ¿y cómo llegamos? El diagnóstico es clínico, también hay imágenes y diagnóstico endoscópico, ¿ya? Con respecto a la clínica, quiero que sepan que ustedes ahora que están yendo a los hospitales, van a ver que los pacientes que vienen por hemorragia digestiva o vienen vomitando sangre, no vienen por dolor. Muchos de ellos son asintomáticos, sobre todo los que se asocian a AINES. El 70% de los pacientes que presentan úlceras por AINES no tienen síntomas, simplemente presentan la úlcera, comienzan a expulsar sangre, ¿no? Por la boca, por el ano, ¿no? Bueno, lo típico, bueno, la semiología típica, el dolor epigástrico puede ser en hipocondrio derecho izquierdo y relacionado con la postprandiales. Lo clásico en las úlceras duodenales son de 2 a 5 horas postprandial y en la noche de 11 a 2 de la madrugada, cuando ya no hay contenido alimentario que hace el efecto tampón, ¿no? También dependiendo de dónde está la úlcera, por ejemplo, si la úlcera es en el píloro, va a ser un defecto, va a ser un efecto de tracciones de la mucosa y va a generar una subobstrucción y el paciente va a presentar eructos, saciedad temprana, náuseas o vómitos. Bueno, con respecto al diagnóstico, hay una parte, esto lo voy a mencionar, pero en realidad esto ya no se hace mucho, ¿no? Existe un diagnóstico que se puede llegar por radiología, con radiología con doble contraste, pero la sensibilidad es baja y se necesitan úlceras muy, muy grandes, más de 0,5 centímetros. El doble contraste ayuda un poco, el contraste oral y endovenoso. Y en la tomografía hay una característica de la hiperrealcia en la mucosa gástrica y un efecto que se llama bolsas luminales. Entonces acá vemos una radiografía de doble contraste en la mucosa gástrica y hay un defecto, un pocito de contraste, ¿no? Acá tenemos otra imagen. Y en la tomografía, acá el realce de la mucosa gástrica y acá la imagen. Bueno, como le decía, esto prácticamente es un hallazgo porque no solemos diagnosticar con vía por radiología. Lo que usamos es endoscopía. Entonces, la sensibilidad de la endoscopía es del 90%, dependiendo de dónde está ubicada la úlcera. En endoscopía alta también hay zonas ciegas. Va a depender de la técnica a usar. Nos va a permitir a realidad, tomar muestras, hacer biopsias. Y lo más importante que la endoscopía es diagnóstica y terapéutica, ¿no? Ya hemos tenido la clase de terapéutica de úlceras gástricas, un cursillo. Vamos a poder usar inyectoterapia, poner clics o eh, termoco, usar argón plasma para cicatrizar las lesiones, ¿no? Con respecto a las úlceras duodenales, el 2 al 14% de todas las endoscopías se llega a ver úlceras duodenales. La causa más frecuencia es hemorragia digestiva alta y el 90% se curan espontáneamente. Y las úlceras gástricas tienen una característica, tienen un problema. El 5 al 11% se relacionan o son de causas tumorales, son de causas malignas, ¿no? Hay algunas úlceras que son gigantes, que definen úlceras gigantes cuando hay gástrica más de 3 centímetros o duodenales más de 2 centímetros. Y hay que diferenciar las úlceras que tienen aspecto benigno o maligno, ¿no? Esas son semiología endoscópica. Después vamos a ver un cuadro de algunas de las características que van a diferenciar una úlcera de origen
benigno y una úlcera de origen maligno. Claro que la confirmación tiene que ser por anatomía patológica. Bueno, en este cuadro, algunas características semiológicas endoscópicas que nos va a poder ver diferenciar las úlceras benignas y malignas, ¿no? Pues las úlceras benignas suelen ser regulares, las malignas irregulares. Las benignas suelen ser pequeñas, menos de 3 centímetros, maligna más de 3. Los contornos son nítidos en las benignas, en las malignas son mal definidos. El fondo es limpio, blanquecino, en cambio en las malignas suele ser sucio, con necrosis. Los pliegues de la úlcera benigna, los pliegues están conservados. En la úlcera maligna, los pliegues están destruidos, decapitados. Eh, con respecto a la porque uno más o menos puede inducir la consistencia al tomar la muestra, coge una muestra y es flexible la mucosa. En cambio, en la úlcera maligna tiende a ser dura, infiltrada, de aspecto infiltrante. El peristaltismo está presente en la benigna, en la maligna puede estar ausente. Con respecto a, a la mucosa circundante, en la úlcera benigna es conservado y en las malignas tiene un, tiene un patrón de rigidez. Suelen sangrar en el fondo de las úlceras benignas y en las úlceras malignas en los bordes. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de las úlceras? Pueden producir hemorragia. O sea, la lesión abarca hasta planos submucosos, encontrando un vaso grande que puede producir un sangrado. Puede perforar, atravesar el tejido y ir a cavidad peritoneal y puede hacer una peritonitis, pero también puede penetrar, o sea, puede comunicar con otro tejido, puede comunicar con el tejido pancreático, con el colon, ¿no? Va a hacer fístulas. Y también puede deformar la mucosa, por ejemplo, en las centrales se ve bastante eso, las úlceras deforman y va a condicionar que la interrupción del tránsito gastrointestinal, ¿no? Bueno, con respecto a las complicaciones, el sangrado es la complicación más común, puede presentarse bajo la forma de hematemesis o melena y, y cuando el sangrado es masivo puede haber hematoquesia o hipotensión. Bueno, ya sabemos la diferencia de la melena es unas heces negras de aspecto alquitrán o brea, ligosas, huelen muy, muy mal y la verdad que cuando ustedes vean melena, sobre todo asociada a, a úlceras grandes, es difícil confundir, ¿no? Y la, la hematemesis es la expulsión de sangre por la boca y la hematoquesia es por la vía transanal, sobre todo cuando el tránsito es muy, muy alto, ¿no? Bueno, puede producir obstrucción de salida, como le dije, en las úlceras, sobre todo cercanas al anillo pilórico. Puede producir hinchazón, anorexia, náuseas, vómitos, saciedad precoz, dolor epigástrico, pérdida de peso. La otra complicación son las fístulas, ¿no? La fístula puede ser entre el estómago y el colon, fístulas gastrocólicas o duodenocólicas. Eh, Pueden producir un mal aliento porque contenido intestinal se puede transmitir hacia la boca, vómitos fecaloideos y pérdida de peso, ¿no? Puede haber una fístula con órganos circundantes que va a condicionar abscesos. Puede haber fístulas incluso con estructuras vasculares, fístulas aortoentéricas. Una vez tuvimos una experiencia de una fístula aortoentérica, la hemorragia es masiva. Puede haber fístulas con la vía biliar, son y lo vamos a ver cuando vamos a encontrar aerobilia, ¿no? Aire en la vía biliar. Eh, cuando hay perforación hay una de taquicardia, rigidez y dolor abdominal, ¿no? Bueno, cuando nosotros hacemos una, este, cuando hacemos una endoscopía frente a una úlcera, una hemorragia digestiva, lo primero que vamos a ver es la clasificación Forrest. La clasificación Forrest es muy, muy importante porque nos va a permitir el riesgo de resangrar. Tenemos un Forrest 1, que es sangrado agudo, activo, un Forrest 2, un sangrado reciente, y un Forrest 3, un sangrado un poco tardío.
El Forres 1 es 1A y 1B. La característica del 1A es el sangrado a chorro, como se ve en esta imagen, y este tiene un riesgo de sangrado del 90 al 100%. En el Forres 1B es un sangrado en mapa, es como un babeo, se ve la sangre fluir, y este tiene un riesgo de resangrado de 60 al 80%. Luego viene el Forres 2. El Forres 2A es de sangrado reciente. Eh, Se ve el lecho ulceroso con un vaso visible, pero no está sangrando, pero se llega a ver el vaso. Este también tiene un riesgo de resangrado de 40 al 50%. Entonces, el 1A, 1B y 2A tienen que tener indicación terapéutica, endoscopía terapéutica y endoscopía doble. O sea, se necesitan dos métodos. Puede ser inyecto, clics, inyecto, argón. Se tienen que usar dos métodos para controlar el sangrado. ¿Ya? Y eso está demostrado. O sea, si uno tiene una úlcera 1A, 1B o 2A, tiene que hacer terapia, tiene que hacer endoscopía terapéutica. Luego viene el Ferres 2B, que es una úlcera, una lesión con un coágulo firmemente adherido. Uno intenta lavar, lavar y no se sale el coágulo. Ahora, debajo de ese coágulo puede haber un 2A o un 2C. Eso uno no lo sabe. Entonces, ahí está un poco en duda el usar o no usar la terapéutica. ¿Ya? No es que no recomiendan, sino no emiten opinión sobre eso. Ya queda a criterio del médico. En un cuadro firmemente adherido, tiene un riesgo todavía de resangrado de 30 a 35%. Luego pierde el 2C, donde se ve el lecho ulceroso, se ve una fibrina sucia con estigma de sangrado reciente, pero no se ve el vaso visible. En ellos el riesgo de sangrado es de 10 al 15% y la endoscopia terapéutica no está sugerida, salvo del operador, ¿no? El médico es el que toma la decisión si realizar o no realizar la endoscopia terapéutica. En el Forres 3, si es fibrina, se ve el lecho ulceroso, una fibrina blanquecina, no hay evidencia de sangrado reciente y el riesgo de sangrado es mínimo, pero podría darse solo el 3 al 5%. Y entonces la clasificación de Forres es muy importante y que ustedes sepan identificarla y saber la importancia. Bueno, frente a la úlcera hay que dar un tratamiento. El tratamiento es el tratamiento como se asocia, ver si se asocia a infección por Helicobacter, se asocia a antiinflamatorios, no esteroideos, o no se asocia ni a Helicobacter ni a antiinflamatorios. Si se asocia a Helicobacter, hay que dar erradicación para Helicobacter. Hay que, bueno, y el diagnóstico de Helicobacter es por biopsia. Hay varias técnicas de identificar el Helicobacter por biopsia, por visión directa en anatomía patológica. Hay un test que se llama test de urasa, que es un test inmunológico. Toma la muestra en la mucosa y se puede ver si es positivo o no positivo el Helicobacter. Hay otro, es antígeno en heces. En las heces se ven los antígenos de Helicobacter. Y el test de aliento, ¿no? Esas son las aceptadas. Bueno, si el paciente tiene una úlcera gastroduodenal y se asocia a Helicobacter, el tratamiento es erradicarlo. Y hay que confirmar la erradicación. Ahora, los esquemas son muy variados. Ya ustedes han tenido una clase de erradicación del Helicobacter. Hay esquemas dobles, duales, triples, cuádruples, secuenciales. Y esto es porque la tasa de éxito no es como la esperada, ¿no? Y también la resistencia antibiótica, ¿no? Se basa en amoxicilina, las penicilinas, pueden haber este, tetraciclinas, aminoglucósidos. Hay diferentes esquemas, ¿no? La clásica es con amoxicilina, 1 gramo cada 12 más claritromicina 500 cada 12. Un inhibidor a doble dosis, ¿no? Puede ser omeprazol, esomeprazol, lansoprazol en doble dosis. Y sobre eso están fomentando el uso de bismuto, ¿no? El succinilcilato de bismuto, que tiene un efecto beneficioso para la erradicación del Helicobacter. Pero hay otros esquemas con doxiciclina, furazolidona, ya eso van a visto en su clase de la erradicación del Helicobacter. Bueno, pero no solo tiene que quedar ahí, sino que tú tienes que confirmar la erradicación. Sí, la confirmación de erradicación es sus características, tienen que ser tomadas eh,
con cierta rigurosidad, porque es una prueba muy sensible, llega hasta el 99%. Entonces, no haber ingerido antibióticos por menos de 2 semanas, ningún tipo de antiácido ni bismuto por unas 2 semanas. Incluso algunos recomiendan no haber consumido carnes o menestras, ¿no? Fumar. Bueno, una vez que se ha confirmado la erradicación, se sugiere, si está asociada a úlcera gástrica, continuar el tratamiento con IVP por 2 meses. Si es duodenal, no es necesario la continuación del tratamiento antisecretor. Este, si está asociado a AINES, hay que obviamente retirar el AINES, pero a veces no se puede. Si no se puede retirar el AINES, se sugiere continuar el IVP por 12 semanas. Y si sí se puede, hay que diferenciar si es gástrica o duodenal. Si la úlcera es gástrica, recomienda de 6 a 8 semanas, y si es duodenal, de 4 a 6 semanas. Ahora, si no está asociado a Aedes del Helicobacter, la recomendación es similar para úlceras gastroduodenales. La de gástrica de 6 a 8 semanas y la duodenal de 4 a 6 semanas. Las úlceras perforadas se recomienda terapia antisecretora por mínimo de 8 a 12 semanas. Listo. Esto era lo que yo tenía preparado con respecto a las úlceras, la enfermedad ulceropéptica, que es algo que la van a ver con mucha frecuencia. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que quieran, este, que algo que no se haya entendido para aclararlo. Aprovechar que tenemos un poco de tiempo para aclararlo. Hola. Todo bien, doctor. Todo claro, doctor. Ok. Tienen que ver esto de la clasificación de Forres. Ojalá cuando tengan oportunidad de entrar a los centros endoscópicos de sus hospitales sedes, para que tengan la oportunidad de ver las úlceras, ¿no? Las lesiones, porque es semiología endoscópica. Bueno, muchachos, gracias por su atención. Ya nos vemos hasta la próxima. Gracias, doctor. Nos vemos. Doctor, disculpe, no sé si pueda Dime. pasarle sus PPTs a algún estudiante de su hospital o a su Ya, ok. delegado. Sí, sí, se lo paso, no te preocupes. Gracias. Ok, cuídense mucho. Hasta luego, doctor. Nos vemos.